pareció reconcentrarse en lo profundo de su corazón para dejar paso á la admiración y al asombro. Un silencio profundo reinaba en la estancia, tomando así aquella escena, nueva en colorido y en la forma, un interés creciente. Cómo, á medida que el duque agitaba distraídamente la varita con el cascabel, la graciosa nariz del señor de la albuérniga iba dilatándose, dilatándose, semejante á una amenaza que se ignora hasta dónde puede alcanzar. Fué el duque quien, interponiendo su argentina voz entre las extrañas iras de un cascabel sonoro y de una hermosa nariz, dijo el primero: sospecho que me hallo en presencia del señor de la albuérniga. De sospechar es, repuso éste con pausa aterradora. En efecto, añadió el duque con un tono frío y cortés, sólo este caballero podría usar un traje tan adecuado á su persona y á la estación reinante. Miróle el de la albuérniga al oír tal, como una dama aristocrática miraría un insecto desconocido que de repente se le hubiese posado en la blanca falda. Adelantó pues un paso, rascó una ceja, echó hacia atrás el gorro, descubriendo una frente espaciosa y lisa como una plancha de acero, y plantándose frente á frente del duque, como si pretendiese medir su altura, dijo con calma, tras de la cual parece que debía haber o un abismo o muchísimo sueño: sepamos, caballero, o lo que usted sea, qué motivo de vida ó muerte pudo obligar á una persona nacida á hacer tan insolente protesta contra mi voluntad aquí, en el seno de mi propio hogar. No me ocupo de protestar contra ajenas voluntades. Otros asuntos más graves llenan mis horas, respondió el duque con llaneza. Un silencio más largo que el primero se siguió á estas palabras. El de la albuérniga no acertaba á creer que las hubiese oído y le hubiesen sido dichas en un tono que, vive el cielo, no había sufrido nunca en ningún otro hombre. En el colmo pues de la más sorda cólera y de un asombro siempre creciente, añadió por fin en voz tan baja que costaba trabajo percibirla: ¿sabe usted que estoy en mi casa, que amo el silencio y el reposo como el mayor bien de la vida, que no permito jamás, jamás, que se me interrumpa en mi sueño? Ese fué precisamente el motivo que me trajo aquí, antes de que pasase la hora en la cual, sin excepción alguna, se excluye de esta morada á todo ser que tenga vida y respire. ¿Cómo? Precisamente por eso. Ah. Con verdaderas é inequívocas muestras de un pasmo profundo, hizo el de la albuérniga estas exclamaciones, y por un instante hubiérase creído que iba á devorar ó convertir en polvo á su adversario. Mas no sucedió así. Su mirada se fijó indistintamente ya en la corbata, ya en la varita, ya en las botas del duque, y con un acento que ya no revelaba cólera, sino ardiente curiosidad, exclamó después: tan estupendo me parece lo que acabo de oír con mis propios oídos y ver con mis propios ojos, en mi propia casa y á la hora de mi reposo. Me hace un efecto tan extraordinariamente nuevo y singular que se hace forzosa una explicación entre nosotros. Sírvase usted acompañarme. El duque siguió al de la albuérniga, y al ver los criados el inesperado giro que había tomado aquel suceso, para ellos aterrador, tomaron aliento diciendo: fuego mata fuego. Es un refrán que no engaña. Capítulo 1. Capítulo 2. Segunda parte del Caballero de las Botas Azules, de Rosalía de Castro. Capítulo 2. Después de atravesar sin detenerse galerías y corredores, llegaron al inmenso salón, cuya mayor belleza consistía en su severa desnudez. Nada viene á turbar la enlutada monotonía del negro mármol que reflejaba entonces por todas partes, como un bruñido espejo, la gran figura del señor de la albuérniga y la no menos alta, si bien aún más notable, del duque de la gloria. Y en verdad que al ver el caprichoso efecto que sobre la lisa superficie del pavimento formaban los calcetines color de rosa del primero y las luminosas botas azules del segundo, mientras los dos caballeros caminaban el uno en pos del otro, mejor que criaturas humanas,
creyérase las extrañas visiones evocadas por el espíritu misterioso de aquella habitación silenciosa y negra como la noche. Callados la recorrieron del uno al otro extremo, en donde, abierta una colosal ventana, se distinguía un vastísimo jardín, fresco como una gruta, silencioso como un cementerio. Sólo se veía en él una fuente de alabastro con una ninfa dormida, mientras rosas blancas asomaban por dondequiera su lánguida corola, rompiendo la monotonía de la menuda hierba que verde y espesa como el terciopelo brotaba en todas partes cubriendo el pavimento. Butacas de una piel fina y blanca como la espuma y altos taburetes para colocar los pies se hallaban esparcidos en desorden al pie de la monstruosa ventana, hasta la cual llegaba, en alas de un viento suave, el agreste aroma de la hierba mezclado al de las rosas, y el rumor de la fuente que regalaba el oído con su cadencia monótona y dulce, la más a propósito para producir tranquilos sueños. Imposible hubiera sido encontrar un sitio más apetecible que aquel para gozar en el estío de un fresco reparador, mas era al mismo tiempo tan callado y silencioso, tan triste y tan sombrío, que un espíritu aprensivo o una mujer nerviosa hubiera experimentado allí congojas mortales. El de la albuérniga se sentó negligentemente, colocando en lo más alto de los taburetes los pequeños y delicados pies, que vinieron a quedar a nivel de su hermosa cabeza. Postura impolítica y por demás extraña. Pero el duque de la gloria, sin aguardar a ser invitado, se sentó a sí mismo imitándole, mientras decía: delicia de las delicias. He aquí la postura más confortable y más espiritual que han discurrido los hombres que saben discurrir de estas cosas, y la más a propósito para que el pensamiento tome en sus aspiraciones el vuelo del águila. Más asombrado que nunca, el de la albuérniga, al ver tan singular arrogancia, nada respondió al duque, contentándose con dirigirle una mirada á la corbata. Sí, caballero, prosiguió diciendo éste como si estuviese en su propia casa. Cuando descanso de esta manera, me hallo más empeñado en marchar con ánimo sereno por el camino que he emprendido, camino áspero y escabroso como todos los buenos caminos, pues tal pintan el del cielo. Pero he aquí, señor mío, como en donde quiera que existe la más leve simpatía entre dos personas se conoce al punto. Ya es imposible que usted y yo dejemos de ser simpáticos. Ambos preferimos hacer la figura de una A vuelta al revés. Cuando dejó de hablar el duque, el de la albuérniga se revolvió en su asiento como si le pinchasen, y sin dejar de mirar casi con espanto á su huésped, repuso: prosiga usted explicándose como le acomode. Hace usted bien. Imagínese usted que nos hallamos en medio del desierto, y que este salón es el interior de una de sus pirámides, o lo que es lo mismo, una vastísima tumba. Sí, por mis días, podemos hablar sin que nadie nos oiga, matarnos sin que nadie lo perciba. Entiendo. Y por consecuencia accede usted a mis exigencias sin que nadie lo sepa, concluyó el duque con la más ingenua naturalidad. Exigencias, repuso el de la albuérniga riendo de una manera como de seguro nadie le habría visto reír. Exigencias. Usted sabe quién soy. ¿Me conoce usted? Así tuviera usted la satisfacción de conocerme. Si no le conozco todavía, le conoceré muy pronto, lo aseguro. Me llamo el duque de la gloria. He aquí todo lo que por ahora puedo decir. Oh, juro que no he de contentarme con eso. Usted ha venido a provocarme a mi propia casa de una manera que ninguno hubiera osado, porque saben todos que la reparación seguiría inmediatamente a la ofensa. Y, sin embargo, le interrumpió el duque. He aquí que permanecemos dichosa y tranquilamente sentados en la forma de una A vuelta al revés, el uno enfrente del otro, sin ceremonia alguna, como buenos amigos que seremos a lo futuro y fieles aliados. Silencio. Ni una palabra más sobre este punto, dijo el de la albuérniga con ira mal reprimida. Aun cuando, por un acto extraordinario y caprichoso de mi voluntad, le permita a usted hablar cuando se le antoje, para después obrar yo como me parezca conveniente, todo lo que toca a mis afecciones es sagrado. Ni tengo amigos, ni formo alianzas con nadie, ni quiero que ninguno. Dispense usted, caballero, le interrumpió el duque. Precisamente he ahí el principio del fin.
Yo quiero que usted quiera lo que no ha querido nunca. Nada, señor mío. No vaya usted tampoco a extrañarse de lo que estoy diciendo, porque, además de ser una verdad innegable, no encierra nada de ofensivo. Este mundo es un abismo, en donde el que entra no sabe ni lo que llegará a ser, ni lo que llegará a hacer, ni lo que llegará a ver. A fe que empiezo a creerlo. ¿Cómo no? Dígnese usted, por lo mismo, descender o ascender, como mejor le agrade el terreno de la filosofía, y desde este punto de vista oírme con la calma y la paciencia de los sabios y responderme como ellos, es decir, franca y sencilla y noblemente. ¿No es verdad que soy el ser más extraño que ha pisado jamás las calles de esta corte ni de otra alguna del mundo? Tan extraña pregunta dejó completamente parado al de la albuérniga, quien, vencido al mismo tiempo por la fuerza de la verdad, respondió calándose el gorro hasta las narices. No hay duda. Nada puede haber existido que a usted se le asemeje. Que haya o no existido, no lo discutiremos, pero lo que puede afirmarse es que no existe, y que en Europa es usted el primero que tiene la fortuna y el alto honor de contemplarme de cerca y de oír el eco de mi voz. ¿Cómo no adiviné que hablaba con un loco? Pensó entonces el de la albuérniga. Pero vive el cielo, prosiguió, que si por mí no vuelvo, en loco me convierte también. Su rostro pálido se me figura el de un espíritu sutil y burlón. La varita negra que agita entre las manos, haciendo resonar el cascabel más impertinente de todos los cascabeles del mundo, dijérasele de un mago. Y respecto de esa corbata y de esas botas azules, de tal modo excitan mi curiosidad y trastornan mi cabeza, que me hacen soportar a mi enemigo, pese a su locura, a su desfachatez digna de un látigo y a sus trazas de duende. No, no vaya usted a creerme ni espíritu ni persona demente, dijo el duque, dando en el blanco de los pensamientos del de la albuérniga y confundiéndole con una fría y severa mirada. Mis modales son aquellos que me he complacido en adoptar, prosiguió, y mi persona y mi traje lo más maravilloso que encontrarse pudiera, como usted ha confesado con toda sinceridad. Pero, gracias al cielo, nunca la razón de ningún mortal se ha mostrado más lúcida y clara que la mía, pues todo me lo hace ver aún lo más secreto y misterioso como al través de un transparente cristal. De ahí el que yo contemple satisfecho la justa admiración que mi persona produce en su ánimo. Y el de la albuérniga, dudando ya de su propia razón y convencido casi de la doble vista del duque, le interrumpió exclamando: sin duda es usted Mr. Hume, a quien nunca he querido conocer. Quizá ha penetrado usted en mi casa con esa apariencia verdaderamente fantástica en venganza de mi desdén. Pues sepa usted que no me amedrentan los espíritus, en los cuales no creo, ni los fantasmas que, como el que tengo delante, alientan y respiran. Sírvase usted, pues, alejarse ahora mismo, con el firme propósito de no volver jamás. O juro por mi honor que haré con usted el escarmiento más grande que haya recibido un mágico a la moderna. A pesar de que el de la albuérniga, al decir esto, se había levantado con aire altanero y amenazador, el duque, mientras lanzaba la más fina carcajada del mundo, no se movió de su asiento sino para colocarse mejor en él. He dicho que me llamaba el duque de la gloria, dijo después, nombre español e infinitamente más bello que el del célebre espiritista. No, caballero, nada de espíritus ni de duendes. ¿Quién piensa en eso en nuestros días? Convengo en que hay apariencias deslumbradoras que fingen historias peregrinas y pedazos de cristal caídos en el lodo que, heridos por un rayo de luz, parecen diamantes finísimos, pero ya nadie se engaña con tan vulgares supercherías. Por lo demás, es indudable que esta corbata y estas botas no son una ilusión engañosa, sino obra relevante y artística del Asia, que dará mucho que decir a la civilizada Europa. Sí, en verdad, para que los triunfos que me esperan fuesen seguros y saliesen de la esfera vulgar, empecé por mandar hacer esta corbata y estas botas, mito hasta ahora incomprensible y germen fecundo de prodigios, naturales sin duda, pero asombrosos. Mas ya hablaremos de eso. Pues hablemos, exclamó el de la albuérniga, aguijoneado por una curiosidad irresistible que le hacía olvidarse de sí mismo.
Y bien, prosiguió el duque con un acento de convicción que no dejaba lugar á duda. Estas botas tan hermosas, tan especiales y tan caras, que bastarían por sí solas para hacer una fortuna, llegarán á causar profundas é inolvidables emociones, á producir trastornos de graves trascendencias y escenas cuyo indescriptible colorido será esencialmente conmovedor. Respecto á mi corbata, misterio sublime. En las orillas del Jordán, en aquellas místicas aguas cuyas gruesas ondas multiplican las bellezas del cielo que en ellas se refleja, fué donde por primera vez su fino plumaje se tiñó del color de la nieve, así como estas botas del éter transparente y azul. Oh, aquella escena estará siempre presente en mi memoria. Un árabe del desierto me acompañaba, y mientras nuestros caballos pacían la hierba de las praderas cercanas, un hijo del Egipto daba fuertes golpes en el yunque sobre aquel hierro candente que debía servir para la prueba. ¿Cuál prueba? Aquella cuya memoria no se apartará de mí. Dura ha sido en verdad, pero no me arrepiento, pues henos aquí, de enemigos mortales que debiéramos ser, á juzgar por engañosas apariencias, convertidos en hombres pacíficos, soportándonos con una paciencia heroica, admirándonos sin envidia, y usted sobre todo, haciendo como es natural respecto de mi persona, consideraciones que si no le conducen directamente á la verdad, cosa imposible por ahora, disipan por lo menos en su alma la indigna pasión de la cólera que ciega al hombre y le conduce á error y á ser injusto y brutal. Con la extraña conversación del duque, el de la albuérniga se hallaba, en efecto, absorto y como desorientado. Ya no se atrevía á creer que el extraño ser que tenía delante fuese realmente un loco, ni menos un hombre como los demás. Así, aun cuando tuviese al mismo tiempo vivos deseos de arrojarle por la ventana, reprimióse muy cuerdamente y dijo: ¿qué puedo sacar en consecuencia de cuando acaba usted de decir? ¿Habló usted únicamente para sí mismo ó para los dos? Para mí mismo y para los dos. Pues explíquese usted más claro y pronto en todo lo que haya dicho para mí, porque no he comprendido nada y necesito comprender. Quise decir para los dos, que nuestras singularidades se atraen como dos cuerpos simpáticos, y si no, dígalo la breve cuanto larga historia de nuestra entrevista. Llego, me anuncio sin preámbulos, como persona que sabe que no han de negarle el paso. Usted sale a recibirme. Nada de eso. A arrojarle a usted aun cuando fuese por la ventana, si se hiciese preciso. Si yo me dejaba arrojar. Pero adelante. Usted me ve, yo le veo. Mi corbata, mis botas y mi varita negra le dejan a usted absorto en medio de la ira que le domina. Yo contemplo asimismo con deleite esos pies sin zapatillas, esos bellos calzones y ese gorro cónico tan perfectamente calado sobre una cabeza inteligente. Y henos aquí, a mí dispuesto a perdonarle a usted sus inconvenientes calificaciones, y a usted sin valor para separarse de mí antes de haberme conocido mejor. Semejante a una bomba que estalla, así el de la albuérniga bramó entonces, más bien que dijo: por la felicidad de mis días, que si a tales palabras no contestara de la manera que lo piden, mereciera no volver á gozar las delicias del sueño. Acabemos. ¿Es usted loco? En ese caso mandaré á mis criados que se entiendan con su señoría. ¿Es usted cuerdo? Elija las armas y el lugar en que habremos de batirnos. Cuanto antes, mejor. ¿Cómo? Usted, el hombre de recta conciencia. Usted, cuya rígida moral y espíritu apacible le impedirían volverse contra una hormiga. ¿Quiere batirse? ¿Quiere exponerse ahora a derramar la sangre de un hombre inocente? Hola. ¿Es usted un cobarde? ¿Tiene usted miedo? Replicó el de la albuérniga sonrojándose. ¿Miedo? Bah. Todo eso es vana palabrería, que demasiado sabemos de qué barro son hechos los hijos de Eva. Miedo. Y bien, señor mío, añadió el duque con risa burlona y frente á frente del de la albuérniga. Yo me he batido más de una vez y con gloria, pero á la conciencia no se le ocultan nunca nuestras debilidades y flaquezas. La serenidad en el rostro, el miedo en el corazón, el escándalo y la desgracia, sirviendo de fúnebre cortejo á una comparsa de graves apariencias y horribles resultados. Los demonios del orgullo y la vanidad batiendo sus alas sobre una tumba llorada. He aquí la gran farsa. Demos á las cosas su verdadero nombre.
la farsa más ridícula y cruel que se conoce entre las gentes cultas y también la más abominable y vana que han discurrido las quisquillosas criaturas. ¿Qué verdades dicen a veces los locos? Pensó el de la albuérniga tosiendo. El duque prosiguió. Y ahora meditemos. Nosotros que sobrenadamos entre la multitud como el aceite sobre el agua, usted moralista y yo moralista, usted filósofo y yo filósofo, usted notable y yo infinitamente más notable todavía, ¿habíamos de descender como cualquiera a ese terreno vulgar? Nunca, al menos hasta que nos conozcamos mejor. El de la albuérniga, que no había nacido cobarde, pero que, como ya hemos dicho, amaba sobre todas las cosas de la tierra la paz y el reposo, y detestaba el duelo sobre todas las cosas detestables, pensó si le era realmente lícito batirse con un ser desconocido y extraño, hasta el punto de haberle parecido un loco o un diabólico espíritu. Además, cómo si llegaba a matarle, podría saber el profundo misterio que encerraba aquella corbata, aquellas hermosas y resplandecientes botas azules y aquella varita con un cascabel. Tomó pues su partido y dijo: no sé hasta qué punto le será lícito a un hombre en circunstancias como la presente pedir concesiones o admitirlas. Mas sea, aun cuando yo juzgue la proposición de usted hija del miedo, no nos batiremos hasta que conozca mejor a mi singular adversario. Usted va a decirme, no obstante, ahora mismo a qué ha venido aquí. Lo exijo absolutamente. Tengo derecho a ello. Y yo tengo sobrado valor para oír con toda la calma filosófica que a usted le ha abandonado esta tarde esas palabras que en su ofuscación me dirige. ¿Desearía usted que le matara? Pues yo no quiero. Lo que usted no quiere, sin duda, es morir. Y usted mucho menos, caballero. Como que no es un bocado sabroso, pero no sucederá. ¿Había yo de matar a una persona tan estimable y que ha de consagrarme algunos días de su cara existencia? No puede ser. Usted vivirá, porque en cuestiones de honor tengo mi doctrina, y además he hecho solemnes juramentos a los cuales no puedo faltar ahora. Lo que sí le aseguro a usted, bajo mi palabra de caballero, es que al venir aquí no traje la menor intención de ofenderle. Basta ya de palabras. Basta por quien soy. ¿A qué ha venido usted? A verle a usted y a que usted me viera. Necesitaba dejar un indeleble recuerdo de mi persona en la mente siempre despejada y serena del señor de la albuérniga, y hacerle así consentir buenamente en consagrarme algunos días de su apacible existencia, porque ¿cómo después de haberme contemplado de cerca había de negarse a una existencia tan justa y que tanto le honra? Con que sí, para que yo accediese pues a una exigencia de usted. Y estoy seguro de que usted accederá y anhelará que llegue el momento de cumplir mis deseos, porque hasta entonces el recuerdo de mi persona, el de mis botas y el de este cascabel perturbará su sueño y no le dejará gozar un momento de reposo. Usted pensará en mí más todavía que una mujer enamorada, y esto me basta. Adiós, pues, caballero, hasta que volvamos a vernos. El duque se alejó entonces con la ligereza de una sombra, pero aun después que había desaparecido, veía el de la albuérniga danzar delante de sí aquellas botas y aquella corbata al compás del cascabel sonoro como si el demonio estuviese en ellas. ¡Oh, mundo! Exclamó entonces con el doliente acento del que se siente herido en medio del corazón. Tus inquietas oleadas llegan a turbar la más apacible ribera. Mi palacio ha sido profanado, interrumpido mi reposo en el momento en que mis párpados cedían a la más dulce influencia que domina al hombre. Vida perdurable, y unas botas azules, una corbata blanca y una varita con un cascabel danzan ahora delante de mí como si yo fuese dado a las futilezas del baile. El de la albuérniga se interrumpió de repente por algunos segundos, después de los cuales, como si el fuego de un volcán hubiese subido de repente á su cabeza, gritó dando un fuerte campanillazo. ¡Chis! ¡Pum! Así llamaba á los criados para ser más breve. Pronto, un baño tibio que me abraso. Capítulo 2. Capítulo 3. Segunda parte de El caballero de las botas azules, de Rosalía de Castro. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo 3.
Murmurábase algunos días después que acababa de llegar a Madrid el esperado, un personaje lo más raro, lo más insolente, lo más fino, lo más extravagante, burlón y maravilloso del mundo. Raro conjunto de diversas cualidades. Sepamos algo de lo que en la corte se murmuraba de él. Pelasgo, director de un afamado periódico y osado crítico, que falla sin miedo toda cuestión de ciencia, de política o de honra, habla con uno de sus emisarios secretos. ¿Qué pasa, Pedro? ¿Qué se dice del gran duque? ¿Es hombre o duende? ¿En qué quedamos? Es muy rico, señor, inmensamente rico, riquísimo, 10 veces poderoso. Oh. Eso ya se sabe. Un pobre no hace tanto ruido. Pero esas botas. ¿Qué hemos de decir de esas botas? Que son el infierno, señor, que han sido hechas para quitar a los hombres el poco juicio que les queda, para apurar la paciencia de los mortales. A un lado las chanzas. Antes que nada, procuraste indagar si le será grato al duque que se hable de ellas. Esos hombres excesivamente ricos suelen ser excesivamente caprichosos, y alguno hay que se convertiría en nuestro mortal enemigo si alabásemos su persona antes que su casa de campo o su caballo. Es preciso, en fin, saber cuál es su cuerda. No tiene cuerda ese duque. ¿Quién no la tiene en este mundo? Tanto y tanto se dice, por de pronto aseguran que detesta el baile y que se ríe de los que bailan. Pues he ahí ya un buen tema. Si no detestase más todavía a los periódicos o a los periodistas. Vuelves a chancearte. No lo acostumbro, señor Pelasgo, pero es lo cierto que los detesta hasta el punto de no querer siquiera mirarles al rostro, ni más ni menos que a las mujeres, a quienes aborrece mortalmente y de las cuales se burla. Loco de atar. Burlarse de ellas lo comprendo, pero ¿aborrecerlas? ¿Qué es lo que le place entonces al buen señor? Personas bien enteradas me han afirmado que no le place nada. Peste contigo. ¿Es eso cuanto sabes? Repetir todo lo que de él se murmura sería cuento de nunca acabar. Que lo sea. Lo que quede de hoy se deja para mañana. Habla ya. Cumple con tu obligación. Pues bien, murmúrase a la callada, entre otras cosas, que ese duende de duque va a publicar el libro de los libros. Hola, hola. También el duque se mete a escritorcillo. Pero dime, ¿qué tienen que ver esas botas con el libro de los libros? ¿De qué son esas botas? Madrid entero no se ocupa de otra cosa, llegando a sospechar, muy formalmente, que son hechas de cuero del diablo. Que te lleve, sin alma, porque no la tienes. Indignado contra la torpeza de Pedro, Pelasgo se salió entonces a la calle, esperando que la casualidad viniese a mostrársele propicia. En efecto, al entrar en uno de esos cafés llamados aristocráticos, el nombre del duque vino a resonar en sus oídos. Hallábase el salón completamente lleno, y las barbas relucientes, los rostros perfectamente afeitados, las manos delicadas, con larguísimas uñas, los vientres aristocráticamente obesos, los botitos con punta de águila y las levitas cortas. ¡Ay, demasiado cortas! Se dejaban admirar por todas partes. No, nada había allí de plebeyo, y aquel olor que se notaba a cigarros habanos, a esencia de rosas y violeta, decía bien claramente por qué cada uno que entraba traía el aire grave y ceremonioso, cual si fuese a tratar de negocios de estado. Pelasgo, cuya persona fea, pero almizclada y lavada con jabón de lechuga, en nada desdecía por su aspecto de las que allí se encontraban, después de lanzar en torno una mirada desdeñosa, fué a sentarse con circunspección en un rinconcito, a quien la brisa que penetraba por un cristal roto hacía permanecer comúnmente vacío. He aquí una conversación en que yo no pensaba, dijo al sentir el aire demasiado fresco que vino a saludarle. Mas, ¿por qué hemos de ser los hombres tan quisquillosos y descontentadizos? Añadió luego con filosófica resignación. Hubo una época tormentosa en la cual me pasaba las nocturnas horas al raso contemplando la luna, hasta que llegaba el día, y el día hasta que volvía a aparecer la luna, y vuelta a deleitarme con la aparición de la aurora, sin que por eso me lamentase demasiado de mi adverso destino. Mientras,
que ahora se me hace insoportable la brisa más ligera. Paciencia, Pelasgo, y escuchemos. Si no doy el primero algunas noticias ciertas sobre ese duque o diablo, quedaré mal parado, y mis adversarios me morderán de lo lindo. Yo le he visto, decía uno, y puedo asegurar que difícilmente existirá un rostro más pálido, más irónico y burlón que el suyo, a no ser por aquella corbata y por aquellas botas maravillosas que llenan de asombro el espíritu más impasible y sereno. No podría soportársele un solo instante. Su mirada es penetrante como la punta de un puñal. ¿Te ha pinchado? Casi lo creí. Cáspita. En ese caso huiré de él, para que no alcancen a verme sus peligrosísimos y asesinos ojos. Haz lo que gustes, pero hablemos despacio de estas cosas. Y prosiguieron murmurando en un tono ininteligible para Pelasgo. Pero en cambio, dos editores nuevos en el comercio de las letras decían en voz alta y sentenciosamente: el que le diese 100 duros por su decantado libro haría una peligrosa aventura, y, por mi parte, ni aun ofreciéndome el triple consentiría en ser su editor. Ni yo lo fuera por todos los tesoros del mundo. ¿No has oído que el tal duque es un pequeño Voltaire, un Voltaire de mal género? Pues qué, ¿existe algún género peor que el de ese francés maestro de la impudicia y de la desvergüenza? Dijo al pasar un anciano en cuyo rostro se leía una adusta severidad. Estos vejetes jamás progresan como no sea hacia el sepulcro, replicó riendo uno de los editores. Pero Pelasgo fijó su atención en lo que decían dos jóvenes diputados que acababan de tomar asiento casi a su lado. ¿No oyes cómo sólo se habla de él?, repuso uno. Sueño o cuento parece, contestó el otro. La policía tampoco descansa, pero a pesar de eso nada cierto se sabe, sino que se llama el Duque de la Gloria y que con los tesoros que posee puede comprar la Europa y conmover el universo. Oh, los millones son unos conspiradores invencibles. Pero conspira. ¿Quién lo sabe? Si viviera joven estos tiempos, también se diría que conspiraba. Mas lo que yo haría sería llamar a Macalister y mandar que le quitase al duque esas botas mágicas, a ver si se convertían en humo o se descubría que el misterioso personaje tiene una pata de cabra. Porque no es broma, las notabilidades más célebres quedan obscurecidas por la maravillosa claridad de esas botas, que rodean al que las lleva con el brillo fantástico de los cuentos de hadas. Henos, pues, aplastados bajo la forma de un poder desconocido y perturbador que todo lo conmueve. Madrid hierve a tal hora de impaciencia, se abrasa de ansiedad por saber quién es el ser extraño que osa deslumbrarle con unas botas azules. El mundo es una mascarada. Yo conozco a muchas damas que no cesan de preguntar: ¿en dónde se verá al duque? ¿A qué paseos concurre el duque? ¿A qué teatros asistirá el duque? Ah, las mujeres, y sobre todo ciertas mujeres, se encantan de lo que brilla, ni más ni menos que las urracas. ¿Hablas por ella? ¿Por la condesa Vampa, quieres decir? ¿Por Laura? Oh, nada de eso. Puedo asegurarte que no ha sido de las curiosas, que ni siquiera ha despegado los labios para pronunciar el nombre del duende azul. Gracias, mas eso es peor todavía. ¿Estás celoso? Carlos va a perderte ese amor. Quizá, pero las pasiones son como los ríos que se desbordan. Dejemos eso. ¿Se ocupan ustedes de él? Les interrumpió cierto general que antes de echar los primeros dientes se había encontrado con los galones del coronel pegados a su chaqueta y con un morrión por chichonera. De él hablamos, repuso Carlos. ¿Sabe usted algo nuevo? Lo sé todo. Viene a hacer una gran reforma en el ejército. Viene a devolvernos el poder que hemos ejercido en tiempo de Alejandro. ¿Cómo es eso, general? Palabras sospechosas. Van a prenderle a usted por conspirador. Me hallo mejor enterado. Esto dijo el secretario particular de un opulento banquero que acababa de formar parte del grupo, y añadió: lo que pretende el duque es establecer en España un banco universal y acaso dar a la propiedad un golpe maestro.
Muchas otras cosas se cuentan, es verdad. Dícese también que es el autor y el propagandista de cierto credo político, cuyos principios entrañan la colosal ambición de Napoleón I y el mancomunismo de los mormones. Mas, locura. El banco. Ahí está el quid. Pero, señores, ¿qué tiene que ver el banco y la propiedad y el ejército con la corbata y las botas que tan célebre hacen al duque y que no dejan en sosiego ninguna cabeza? Replicó riendo el diputado Carlos. Y tiene razón, dijo para sí Pelasgo, encaminándose más que deprisa hacia la calle. Mas estaba escrito que el nombre del duque había de resonar todavía en sus oídos. Delante iban dos jóvenes, uno de ellos muy conocido suyo, conversando de este modo. Llevo 3 días de una impaciencia cruel, pero no descansaré. No me permitiré reposo hasta ver de cerca esas botas y ese ente singular. ¿Qué has oído de su vida? Cuenta, mi querido noticiero. Oh, yo he bebido en buenas fuentes, y sé que ha desenterrado en la India interesantes manuscritos y descifrado jeroglíficos ininteligibles para todos. ¿Qué nos importan a nosotros los jeroglíficos y la India? Poeta al fin, para dejar de ser fútil. Ah, perdona, me olvidaba de que sabes griego y de que quieres alistarte en el número de los anticuarios. Mas, ¿por qué te afanas? Dentro de 40 años todas las niñas de 15 abriles te darán ese título u otro que se les asemeje. Déjate de bromas y escucha. Ese hombre es la inmensidad. En él se hallan personificados los adelantos de nuestro siglo. ¿Por qué? Las ciencias ocultas le han revelado en la China profundos secretos, y un gran genio, un ilustre y sabio escritor de la Moravia, le ha legado con 50 millones de pesos fuertes. ¡Demonio! ¡Qué falta nos hacían! Pertrechado viene. Cállate. Le ha legado 50 millones de pesos fuertes. Ya lo he oído. ¿Si querrás que le envidie? Y su último libro, para que lo publique y reparta él mismo por toda la tierra. Pues trabajo le mando. Y así lo ha jurado el duque en el lecho de muerte del sabio moribundo. ¿Qué contendrá, pues, ese librito? Parece que en él se echa por tierra todo género de literatura, y se abren nuevas y desconocidas sendas al pensamiento humano. No digo nada con el sabio de la Moravia. No se andaba en pelillos. ¿Qué zurra no le daría Pelasgo si le alcanzara, Y pregunto, ¿le ha legado también el difunto a su buen amigo la corbata y las botas? Esas dos rarísimas prendas que convierten al duque en el ente más notable del mundo. Pregúntaselo si puedes, que yo lo ignoro, aun cuando por saberlo daría un ojo de la cara. No perderías gran cosa si era el que tienes bizco. Anda, burlón, que el sabio de la Moravia me vengará de ti. Tus versos serán sepultados en el abismo. Adiós, Ambrosio, que es lo mismo que no decir nada. Y el primero entró en un portal oscuro, y el segundo siguió calle arriba cantando una copla no muy digna, por su poca modestia, de ser trasladada a estas páginas. Mas he aquí que cuando menos lo esperaba Pelasgo, dio la vuelta el poeta y se encaró con él. ¿Tú por aquí? ¿Qué se busca? Le preguntó. Tomo el fresco aun cuando ya es rocío, repuso Pelasgo haciéndose el disimulado. En efecto, hora es ya de irse cada mochuelo a su olivo, pero ¿qué diantre? Ese agujero que llamamos casa no ha sido hecho para los hijos de España, que amamos más que una techumbre de oro el puro azul del cielo. Menos cuando nieva o llueve, ¿no es verdad? Lo mismo les acontece a los habitantes de otros países. Lo mismo o no. Bah, como te acostumbraste a hacer odas y elegías, todo lo ves de color de rosa. Y tú, como te acostumbraste a rebajarlo todo, haciendo excepción de ti mismo, todo lo ves de color de cieno. No vayamos a regañar. Te empeñas siempre en hacerme la oposición. Tú has empezado ahora, y como es una diversión que me agrada, pues a mí no. Pero atiende. ¿No reparas cuántas damas encubiertas pasan por aquí? Me parece que conozco a algunas. Y yo, sigamos a aquellas donairosas.
Probemos si necesitan de nuestra ayuda para atravesar tan desiertas calles. ¡Qué soledad! Dijo Pelasgo aproximándose. Paseamos juntos. Más vale ir solas que mal acompañadas, respondieron ellas apretando el paso. Gracias. Prefiero tan dura respuesta a un pretencioso silencio, bellas, contestó Pelasgo, que era más docto ciertamente en conversar con las mujeres que en escribir para ilustrar, como solía decir pomposamente. También preferimos la flexible galantería a la vidriosidad quisquillosa, respondieron ellas riendo y rebujándose más en sus largas capas. ¡Bravo! ¡Bravo! exclamó Ambrosio. ¡Viva la franqueza española! ¿Tienen ustedes tanta hermosura como talento? Volvió á decirles Pelasgo poniéndose á su lado. Quizá mucho menos talento que hermosura. Veámoslo. No puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué no? Y basta, que no tiene vuelta la frase. Pero, aunque sea tapadas, deben ustedes admitir la compañía. ¿Por qué? Porque sí. Presto vuelve el caballero lo que adeuda. Amo la libertad, y siempre vive encadenado el que debe. Vamos, señoras, dijo Ambrosio. Mi amigo tiene razón. He aquí una hermosa noche para entretenimientos amorosos. La luna no se muestra ahora demasiado indiscreta. ¿Qué importa que sea discreta la luna si no lo son los hombres? Dijo una de las damas con altivez, y añadió después de haber hablado en voz baja al oído de su compañera. Por favor, necesitamos caminar solas. Con Dios, caballeros. Es posible. Y tan posible, a no ser que pudiesen ustedes decirnos en dónde se encuentra lo que andamos buscando. ¿Qué es ello? Un astro que brilla como el azul del cielo, que es nuevo en el mundo, un ser extraño que huye de todos, mientras todos van en pos de él. Ah, también ustedes. Por curiosidad, ¿es tan extraño el caso? Y cual si las damas se hubiesen arrepentido de haber dicho tanto, añadió una de ellas rápidamente. Basta de chanzas. Desde aquí marcha cada cual por su camino. Y cogidas del brazo echaron á correr por una estrecha y obscura travesía, diciendo entre sí: Dios eterno, qué sátira nos harían si nos hubiesen conocido. Huyamos, el coche aún está lejos. Son ellas, decían á su vez Pelasgo y el poeta Ambrosio. Son la condesa de Pampa y Casimira, esos dos demonios aventureros que á nada temen y que desafían las murmuraciones del mundo. ¿Por qué no las hemos seguido? Es tarde y necesito volverme, dijo Pelasgo. Mas, ¿qué rumor de voces es ese que se siente? Oigamos. Son zapateros, zapateros que se han reunido para tratar acerca de las botas del duque. Demonio de hombre. A propósito, ¿sabes que detesta los periódicos? ¿Qué me importa? Nos veremos. Abur. Abur, y no romper lanzas. Cuando Pelasgo llegó á su casa y se sentó al velador para refrigerar el estómago con una copa de jerez y un bizcocho, halló en la bandeja un billete perfumado. Abriólo en seguida y vio que, escrito con letras de oro, decía así: El muy grande y poderoso señor duque de la Gloria no quiere que se hable de él en los periódicos. Semejante tarea corresponde únicamente á las tinieblas. Los demás directores de periódicos habían recibido aquella noche un billete igual al que acababa de leer Pelasgo. Fin del capítulo 3. Capítulo 4 de la parte segunda de El caballero de las botas azules, de Rosalía de Castro. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo 4. No hay función sin tarasca ni novela sin amores. La corredera del perro. ¿Sabe alguno de nuestros lectores en dónde existe esa calle de nombre tan poco armonioso? Es posible que no. Imagínense, pues, que se halla situada allá en las afueras de Madrid, próxima a algún elegante cementerio, que es larga y angosta, un tanto sucia, siempre desierta, económicamente alumbrada por un rayo de sol
á la hora más alegre del día y adornada de cuando en cuando por algún rostro juvenil que asoma á través de una puerta ó de una ventana entornadas, como asoma una rosa por entre la grieta de una losa sepulcral. Y he aquí cómo, en guerra con el sentimentalismo, puerta de escape de todos los escritores tan ramplones como el autor del Caballero de las Botas Azules y de otros muchos aficionados á las novelas terriblemente histórico-españolas, nos inclinamos á escribir ahora algún parrafillo melancólico poético, tomando por tema nada menos que la corredera del perro. ¡Ay! No en vano nos dio el cielo corazón para sentir. Larga es la vida, corta la juventud, y sus flores son de una fugitiva belleza, á las cuales hacen guerra tempestades que con ellas viven y mueren. No, no hay primavera para las flores juveniles del alma, sólo hay estío y otoño. Por eso cuando se han marchitado, no queda de ellas ni tallo ni cenizas. Sólo queda el recuerdo, en tanto no se debilita la memoria. Y tal les acontecía también á las flores del alma de las jóvenes de la corredera del perro, que no por vivir en tan apartado retiro están exentas de gozar en la tierra de las delicias concedidas al resto de la humanidad por nuestros enemigos más encarnizados. Por aquella triste y silenciosa calle se ven pasar cada día carros fúnebres, cuyos perezosos caballos agitan con lentitud sobre la cabeza, en honor de la muerte, altos penachos negros, y los vecinos de la corredera del perro siguen muchas veces el triste convoy para contemplar cómo el féretro cubierto de nobles insignias, o bien ostentando cruzadas espadas, emblema de honor y mando, penetra silencioso en su estrecho agujero de piedra para no salir jamás á la luz del día. Otros caminan silenciosos tras de la negra y humilde caja de la misericordia, llevada sin pompa ni ruido por tres hombres groseramente vestidos de negro, quienes dejan caer pesadamente el cuerpo muerto en el hoyo profundo abierto en la madre tierra. Cuando esto acontece, los vecinos de la corredera del perro se retiran tristes, diciendo: así hemos de ser enterrados nosotros. Tales son los acontecimientos más notables que en el transcurso de un año ocurren en aquella olvidada calle, y por esto, sin duda, las pocas jóvenes que por allí se encuentran tienen un aire lánguido y meditabundo en demasía. Cuando se las ve salir, en bien escaso número, por cierto, del colegio de doña Dorotea, algunas cantan, otras ríen, saltan y cuchichean, pero siempre con cierta timidez que inspira simpatía y compasión al que las contempla, siempre mirando hacia la ventana, por donde una cabeza enjuta y metida en una especie de escofieta blanca y almidonada, como en algunos pueblos ponen á los muertos, aparece fisgoneando huraña. Silencio, revoltosas. ¿Cómo se atreven mis discípulas á caminar tan descocadamente por la calle? ¿Qué dirán las gentes de su siempre respetada directora? Así les grita á lo mejor una voz seca y cascada que sale de la escofieta, y las niñas, semejantes entonces á corderillos, se juntan, se aprietan, y con la cabeza humildemente inclinada se dirigen á la verja del cementerio para rezar un Padre Nuestro lo más devotamente que pueden. Después, ya lejos de la vista de doña Dorotea, se atreven á jugar á los alfileres sobre la blanca arena del camino, hasta que suena la primer campanada de la oración, que las hace correr hacia sus tristes nidos, diciendo al despedirse: hasta mañana. Algunos domingos suelen bajar á la gran babel de la corte, sobre todo en tiempo de ferias, pero sus madres las acompañan siempre y las llevan de la mano aun cuando hayan pasado de la niñez y sean ya pequeñas mujercitas. No hay que enamorarse, queridas niñas, les dicen, de tantas cosas como por aquí se ven. Todas estas fruslerías han sido hechas para hacerles gastar el dinero a los ricos, y a nosotros los pobres nos sentaría como a una vieja una moña colorada. ¡Oh, Dios! ¿Qué dirían en nuestra calle si os vieran con esos cintajos y adornos? ¿Y por qué, madre, nadie se ríe en Madrid de las muchachas que los llevan? Vaya, si querríais compararos con las gentes de por aquí. Contádselo a doña Dorotea y veréis qué os contesta. Cada cual es quien es. El nombre de doña Dorotea basta para poner un sello á los labios de las pobres niñas y para que lo contemplen todo como a través de un velo que oculta á medias lo que se anhela conocer.
Quizá por la noche sueñan con que lo han admirado en las espaciosas calles y plazas de la gran población, y aún se imaginan ser ellas mismas alguna de tantas engalanadas y preciosas jóvenes como por allí transitan. Pero al otro día la planchada escofieta de doña Dorotea disipa todas aquellas impresiones, como un viento fuerte las espesas nieblas de la mañana. Esta rígida señora funde las almas de sus discípulas, si así podemos decirlo, en unos principios de austeridad tan fuertes que aquellas almas, dócilmente sometidas a su yugo, siguen con cortas excepciones una marcha igual hasta la muerte, quizá la única que debiera seguirse en este mundo. Erguida y fuerte todavía como un cedro, doña Dorotea, que cuenta con especial economía sus pasados años, dice que casi tiene 70 cumplidos y que recuerda los buenos tiempos de la modestia y del recato, tiempos en que ninguna dama ni mujer se faltaba ni a sí misma ni a los demás. Considérese, pues, hasta dónde tendríamos que remontar la época de su dichosa juventud, a juzgar por la prueba que aduce sin admitir la menor réplica. Pero sea como quiera, aconteció que el cielo, bondadoso, le había concedido una hermosa sobrina, en la cual pusiera todo su afecto de solterona, proponiéndose hacer de tan bella criatura un modelo de todas las virtudes, un retrato, en fin, de sí misma, y en sus aspiraciones había llegado a tanto la buena señora, que hasta recomendaba á la niña las escofietas blancas como el adorno más lindo y modesto que podía usar una joven hacendosa y digna del aprecio de todos. Y henos pues á la espiritual, á la inocente mariquita, viendo pasar los mejores días de su juventud entre una escofieta almidonada, el gato de la casa y la verja del cementerio. Sin huerto ni jardín en donde poder pasar alguna hora del día, mariquita amaba las flores nacidas al pie de las tumbas, y el rumor que hacía el viento al agitar los sauces la impresionaba tan melancólica y dulcemente que siempre que podía robaba algunos momentos para ir á contemplar el jardín de los muertos, extraño placer, sólo propio sin duda de una joven vecina de la corredera del Perro y acostumbrada á la modesta sociedad de doña Dorotea. Cuando una lluvia benéfica se había derramado sobre las losas de mármol negro que brillaban entonces como espejos sombríos y sobre las humildes cruces torcidas por el huracán, pensamientos vagos y misteriosos como el primer rayo del alba vagaban errantes por la mente de la pobre mariquita. Aquel inmenso silencio que se extendía en torno, aquellos pájaros que venían á piar lenta y cadenciosamente sobre la punta de los cipreses y aquel sol que brillaba tras de una gruesa nube descolorido como la luna, la hacían permanecer muda y sobrecogida, con el oído atento y la mirada incierta. Las ramas de los sauces barrían desmelenadas el polvo de los sepulcros cobijados bajo su sombra. Las rosas, deshojándose á cada soplo del viento, parecían conversar misteriosamente entre sí, y las blancas arcadas que ocultaban millares de esqueletos iban á perderse de una manera vaga allá en donde un ángel con la cabeza medio oculta entre los pliegues del ropaje meditaba tristemente sobre un alto mausoleo rodeado de mirtos y enverjados. Oh, la contemplación de aquel cuadro en donde la naturaleza siempre alegre y hermosa parece luchar con la muerte para vivir y florecer, producían en el impresionante espíritu de mariquita una angustia indefinible. Sin saber por qué, derramaba entonces copiosas lágrimas y tornaba después al lado de su tía con los ojos enrojecidos y el rostro más pálido que de costumbre. ¿Te sientes mal? Le preguntó la vieja una tarde al notar la melancólica expresión de su semblante. Quizá, le contestó la niña con extraño acento. Tía, ¿es muy doloroso morir? ¿No ha de ser? Me parece, sin embargo, que debe uno hallarse muy bien en el sepulcro. A mí me gusta el cementerio aunque esté triste. Sí, me gusta más el cementerio que el novio con quien quieren casarme. Doña Dorotea la miró con asombro y exclamó después: qué desatino, mocosuela de chica, lo que ella sueña. No he oído otra jamás. Ni me admira que no le guste el novio, que a mí tampoco me gustó nunca ninguno, aun cuando me buscaban a centenares. Pero de esto a enamorarse del cementerio diferencia va. Y no, pequeña. ¿Sabes, criatura, que allí solo hay gusanos y despojos de cadáveres?
También hay mármoles y flores. Flores de muerto. ¡Qué horror! Flores cuyo pernicioso aroma marchita la juventud. Y sobre todo, señorita, le prohíbo á usted ocuparse de esas cosas impropias de una niña, y hasta impías en un alma cristiana. Sólo debemos pensar en la muerte para librarnos de obrar mal, y en el cementerio para rezar por las almas de los que ya no son de este mundo. Tan justas razones aterrorizaron por un momento á Mariquita, pero sin quitarle su afición á contemplar el mundo de las tumbas, vasto campo para ella de informes ilusiones, hijas quizá de una imaginación ensoñadora y ardiente, pero comprimida por la estrechez de la corredera del perro y la escofieta de doña Dorotea. Todo cuanto se presentaba á los ojos de Mariquita estaba desierto y árido. Todo era mezquino y sin horizontes, menos el cementerio. Allí había flores, sol y espacio. Por otra parte, Mariquita, á quien su siempre respetada tía se había esforzado en darle una educación demasiado insociable y huraña, y que á los 16 años no sabía más que leer torpemente el catecismo, escribir sin ortografía, coser un poco y jugar á los alfileres, se halló en extremo mortificada el día en que su padre, después de presentarle un joven de lánguido aspecto, tímido y de lasos cabellos rubios, le dijo: este ha de ser tu marido. Mi marido. Se atrevió á murmurar tan pronto como se halló sola. ¿Para qué quiero yo marido? Y habiéndole preguntado á su tía sobre el particular, ésta le contestó: un marido viene á ser lo que es tu padre para tu madre. ¿Y qué es mi padre para mi madre? ¡Qué tontona has nacido! Pues no lo ves. Ignoramos por qué doña Dorotea dio tan ambigua respuesta á la inocente Mariquita, pero es el caso que poco satisfecha la chica se atrevió un día á repetir la pregunta á cierta vecina que pasaba por discreta y charlatana, cualidades que á decir verdad no se hermanan muy bien que digamos. Atiende, niña, y atiende como es debido, le dijo aquélla por complacerla y complacerse á sí misma con aquel ratito de conversación. Un marido, hija mía, eso puede ser muchas cosas á la vez: amparo y desamparo, amigo y enemigo, mala o buena fortuna. Verdad es que la Iglesia nos le da siempre por compañero cariñoso, pero el pícaro mundo por compañero y por tirano, como me lo ha dado á mí. Perdónele Dios al mundo, y porque no se diga, perdónele también á mi difunto, ya que después de haber sido tan tornadizo y peleón, se aquietó al fin con la muerte. Porque has de saber, Mariquita, que cada cual habla de la feria como le va en ella. Algunas dicen que un marido es la gracia del cielo, la sal del pan. Otras, yo las conozco y tú también, aún le hacen la cruz después de muerto. Pero es el caso que se manda que la mujer ame y respete al que se le ha dado por ser apoyo de su debilidad. Yo siempre he pensado, niña mía, que mejor que eso fueran dinero y buena salud. Y, en fin, que le obedezca y le cuide, y mil cosas más que sólo la práctica enseña. Pero, que si quieres, todo ello es muy bueno para contado y malísimo para cumplido, pues por más que yo procuraba portarme bien con el mío, niña, nunca pude alcanzarlo. El muy hijo de su madre todo lo entendía a trompicones, y erre y más erre con que habíamos de arañarnos. Ya se ve, como él mandaba, yo no me podía negar. ¿Entendiste, Mariquita? Pues bien, te diré todavía, porque te quiero, que si el matrimonio es cruz, vale más andar sin cruz que con ella, que el buey suelto bien se lame y que para una boca basta una sopa. El discurso de la charlatana vecina, que tan sin conciencia aborrecía los lazos del himeneo, hizo su efecto en Mariquita, que sintió aumentarse en su corazón el instintivo horror que el joven lánguido y de lasos cabellos le inspiraba. Además, su tía doña Dorotea le había hecho formar una idea muy elevada de las mujeres, y no pudiendo comprender la muchacha en su verdadera acepción la palabra debilidad aplicada á su sexo, pensó muy razonablemente que no habiéndose sentido nunca ni enferma ni débil, podía muy bien rehusar un apoyo que no necesitaba. Permaneció, pues, tranquila con esta idea, si bien, faltando algo á su existencia monótona y uniforme, iba á buscar ese algo al cementerio. Como ya hemos dicho, el sol, los mármoles
y las flores del fúnebre recinto halagaban melancólicamente aquella imaginación ensoñadora. era un domingo por la tarde las niñas de la corredera del perro